Empezamos a grabar. Entonces, hoy vamos a ver dos cositas. Digamos que la clase va a estar dividida en dos. La primera va a ser, pues vamos a ver vamos a terminar de ver herramientas de, de selección, como para seleccionar cosas. Y, y en la segunda parte de la clase, sí, como hemos dicho, vamos a ver pues los pinceles. Entonces para eso yo subí en el Classroom, hay un par de imágenes, pues puede ser cualquier imagen. Yo voy a trabajar con como unos pajaritos, unas mariposas que hay ahí. Y vamos a ver, ¿están viendo mi pantalla? No. No, 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 no la veo usted. Ya. Listo ya. Listo. Entonces pues vamos a ver esta otra forma que no la vimos como para abrir archivos. Es muy sencilla desde el navegador. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá la imagen con la que voy a trabajar, que va a ser este pájaro. Trabajemos con la otra para yo. Esta fue la que usamos. Bueno, este pájaro. Y simplemente le voy a decir clic derecho, abrir con, y le digo con qué versión quiero abrirlo, con qué programa. Entonces le voy a decir acá con Photoshop. Acá, pues la ventaja de abrir así los archivos es que él nos abre el archivo como en su máxima, digamos, ¿se acuerdan cuando vimos las opciones de color y todo eso y la resolución? Pues abrir los archivos así nos abre en la máxima, o sea, en la que trae el archivo, ¿sí? Como pues en la configuración de imagen, que el archivo, pues que viene por defecto con ese archivo. Entonces recordemos un poquito, esta es nuestro espacio de trabajo, la barra de herramientas. Acá modificamos las herramientas en esta parte de arriba. Y acá pues nuestro menú de capas, lo que vamos a usar hoy. Tal vez un poquito el menú de historia que está aquí. Listo, entonces lo que... Okay. Lo que vamos a hacer hoy es, pues digamos, simplemente voy a trabajar con esta imagen y lo que voy a hacer es desbloquear esta capa, porque fíjense que estaba bloqueada. Entonces al estar bloqueada, pues uno no puede hacer nada sobre la capa, y él nos muestra este mensaje que dice que no se puede usar la herramienta pincel porque la capa está bloqueada. No puedo hacer nada por este candadito. Lo que hay que hacer es pues desbloquearla. Yo la voy a duplicar y le voy a poner un nombre. Y pues voy a bloquear la otra, la de abajo, como para que por si algo pasa, pues es alguna cosa como que pues es más como por prevención, para que uno no le pase que dañe la imagen con la que está trabajando. Entonces ya tengo mi imagen, y ahora sí, si se fijan, yo ya puedo pues trabajar encima, o pues seguir seleccionando y haciendo cosas como lo que estamos haciendo. Seleccionar y transformar. La vez pasada vimos estas dos herramientas, la herramienta del marco rectangular, que nos permitía hacer selecciones pues como haciendo figuras pues de cuadriláteros, que dependía si yo mantenía o no el shift, me guardaba las proporciones. E igual figuras elípticas con shift, agrando o encojo. Aquí ve algo que pues valdría la pena revisar, es esto de acá, porque ahorita lo vamos a ver de nuevo. Es qué significan estos cuadraditos. Este cuadradito hace una selección nueva. Estos dos lo que nos hacen es añadirle a la selección. Entonces fíjense que el cursor se vuelve un más. Si yo le añado, tengo esas dos selecciones, y él como lo que hace es pues añadírselo a esa selección. El del lado pues lo que hace es restarlo. Entonces le quito a esa selección ese fragmento que estaba ahí, y este otro lo que hace es hacer una intersección entre esas dos, entre la selección que hay y la nueva selección que yo haga. Y coge solo lo que hay en como la intersección, teoría de conjuntos, y le decimos pues de seleccionar.
comando D para deseleccionar. Entonces vimos estas dos, vimos la herramienta lazo que tiene como dos, digamos, herramientas hermanas. Es el lazo, pues que hace selecciones un poquito como más orgánicas y más libres. Dependemos acá mucho como de nuestro pulso y de la precisión que uno quiera hacerle. Pero pues nos permite, si uno lo hace bien, como una precisión bastante acertada. Tenemos la herramienta lazo poligonal, que lo que hacemos es hacer un punto y después otro, y él nos va a hacer líneas rectas entre esos dos puntos. Y el lazo magnético, que lo que hacemos es un punto y él va pegando los píxeles que él ve que se parecen, haciendo como una selección ahí más o menos inteligente. Ahorita vamos a ver cómo funciona ese, como un algoritmo parecido en la selección de imágenes con este par de herramientas, que es la que vamos a ver hoy. Entonces tenemos la famosa varita mágica. La varita mágica es una herramienta de selección que nos permite seleccionar bloques de color, de pigmentos, digamos, de píxeles que tienen colores similares. Entonces, para verlo, voy a crear una capa nueva. Entonces voy a venir aquí a este icono que se llama crear nueva capa. ¿Cómo dice? Crear nueva capa de relleno o de ajuste. Entonces, en este caso vamos a hacer una capa de relleno, que son las tres primeras opciones que nos da acá. Los rellenos son color sólido, degradado y patrón. Entonces vamos a hacer una capa de color sólido, un color bien chillón como para que se note la diferencia. Entonces y ya tengo una capa nueva con un color ahí plano. Y voy a coger esta capa y la voy a mandar detrás del pájaro. De nuevo me vuelvo a parar en el pajarito y voy a seleccionar la herramienta varita mágica. Si yo selecciono con varita mágica y hago clic en cualquier lugar de la imagen, él me va a seleccionar los colores que se parezcan ahí alrededor. Entonces aquí hay que tener en cuenta un par de cosas, que es la primera es esto, donde dice tamaño de muestra, tenemos diferentes tamaños de muestra. Fíjense que si yo tengo la varita donde estoy haciendo clic, o sea, ¿a qué es lo que estoy seleccionando? Puede ser o el centro de ese dibujo del cursor, o la punta, o qué, ¿no? Es una cosa ahí como rara pues de los límites y de la precisión de las herramientas. Entonces, para eso es esto. Uno le puede decir que coja la punta de lo que estamos, de la imagen, ¿sí? Como el píxel, solo un píxel, o una muestra de 3x3, o sea, 3 píxeles hacia horizontalmente y 3 verticales, y él como que hace un promedio de esos 3 colores, de esos 9 colores, y lo selecciona. O pues 5x5 hasta 101x101, pues que ya la selección va a ser mucho mayor. Entonces yo siempre opto por pues la precisión, depende también de qué estén haciendo, pero yo siempre prefiero dejarlo en muestra puntual, que a veces pues puede ser un poquito pues muy pequeña, pero pues ahí funciona. Lo siguiente que tendríamos que ver es la tolerancia. Fíjense que este indicador de tolerancia puede ir hasta, va de 0 a 256, o sea, de 0 a 255, o sea, tiene 256 como niveles de tolerancia. Que si yo le doy una tolerancia de 255, pues va a seleccionar todo el espectro cromático, ¿sí? Todos los colores que tengamos. Acuérdense que íbamos pues que estamos trabajando en RGB, esto nos da de 0 a 256 a 55 colores. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, si uno dice tolerancia 0, pues no selecciona sino un píxel. Bien,
una selección mínima, todos los colores que sean de ese mismo tono. Pero si yo le doy una tolerancia de 40, la selección es más grande. Hagamos la prueba por acá. Entonces voy a seleccionar por aquí abajo en las alas. Tengo una y voy a cambiar la tolerancia. Entonces tolerancia 10. Entonces, miren lo que seleccioné. Si yo cambio y le digo tolerancia 30 y hago clic en el mismo lugar, ya tengo un espectro más grande porque él selecciona el cambio del espectro de color, tolera más colores que sean más parecidos y pues la selección es más grande. Si la tolerancia es de 90, pues fíjense cómo lo va a hacer en el mismo lugar, ya selecciona mucho más, ¿sí? Como que agranda el espectro, como que deja pasar más cosas. Entonces no hay una, fíjense qué pasa si yo borro, ¿sí? Me queda, seleccionó un poco de píxeles ahí que tal vez no eran los que yo quería. No hay digamos un nivel, digamos que uno diga, o sea como una cifra que uno diga esta es la mejor nivel de tolerancia, pues porque no, siempre va a depender de la imagen, pero yo prefiero siempre trabajar una tolerancia entre el 15 y el 20, entre 15 y 30 más o menos, para pues como que seleccionar cosas que no sean tan grandes, pero pues tampoco tan pequeñas y que yo me demore mucho en hacer la selección de ese elemento. Vamos a ver, estos dos, no, pues el anti-alias va a ser una, pues que lo veremos cuando veamos aberración cromática, y es que uno, o sea, los colores en RGB, pues van a generar como unos efectos. Yo no sé si han visto, por ejemplo, que uno en una, cuando están viendo un proyector, si uno mueve la cabeza o un televisor como de los viejos, pues de esos que tienen barriga, uno mueve la cabeza y se ven como los tonos así corridos, como el RGB, pues es más o menos como para evitar eso. Entonces como que lo que hace son desplazamientos de los tonos y lo que hace el anti-alias es como dejarlos ahí pegaditos, como todos quietos, como que nos emula la corrección de ese error. Y importante acá es chulear o deschulear el contiguo. Entonces, si algo está contiguo, fíjense que voy a deseleccionar. Yo le quité el contiguo, entonces yo hago clic acá y él me selecciona los colores que se parecen a acá, pero no tienen que necesariamente estar seguidos. Fíjense que aquí coge el mismo tono, pero en otro lugar de la foto. Entonces, miremoslo en estas fruticas. Si yo le digo, pum, me selecciona todos los amarillos de ese lugar. Yo le subo la tolerancia, digo, me selecciona todos, no necesariamente tienen que estar seguidos. Si yo le digo que contiguo, entonces ahí sí solo genera los que están al lado, como un píxel al lado del otro, ¿sí? No, y igual va a funcionar esta, que dice muestrear todas las capas. Si yo le digo muestre todas las capas, pues lo que va a hacer es coger esos colores, no solo en esta capa, sino en todas las que estén visibles ahí hacia abajo. Y pues después este botón de seleccionar y enmascarar, fíjense que me va a servir es como para previsualizar bien la selección. Entonces aquí me selecciono eso, yo le puedo decir como que la invierta. Puedo cambiar acá un poquito la selección y acá le puedo decir como que sí, que ok. Y ahí me ayuda a mejorar la selección. Eso no se preocupen, lo vamos a ver en una sola clase como con mucho más detalle cuando veamos cómo hacer máscaras. Por ahora pues es como ver cómo funciona esta herramienta para seleccionar y aislar, como quitarle por ejemplo el fondo una imagen o separar el fondo de la forma. Entonces pues ahí como que uno puede irle dando, pues depende, acá le borré mucho, pero como que ahí me funciona. Listo, vamos a ver entonces, voy a duplicar, acuérdense que yo dejé esta vaina aquí por si acaso, entonces la voy a volver a duplicar. Es como la duplico, clic derecho,
duplicar capa y de nuevo voy a bloquear esta y la voy a ocultar. Acá tengo otra vez una imagen para trabajar una mezcla de, hagan de cuenta, esto es una mezcla entre la varita mágica y el lazo magnético, que es la herramienta selección rápida. La herramienta selección rápida es chévere porque además de todo nos va a traer el concepto del pincel. Fíjense que el cursor aquí cambia y se vuelve esto, como ese círculo con un más en la mano. Esto va a funcionar muy parecido a los cuadritos, estos que vimos ahorita. Fíjense que si yo voy a cambiar a varita mágica, tengo selección nueva, suma la selección, resta la selección o hace intersección. Aquí va a ser parecido, pero como va a funcionar como un pincel, entonces selección nueva, añade a la selección y resta la selección. Como digo que va a funcionar como un pincel, porque esto yo le puedo acá, donde dice 30 en este caso, cambiar el tamaño. Un pincel va de 1 píxel a 5000. Yo le puedo decir, no, venga, que sea más pequeño. Y él nos va mostrando acá el tamaño de ese pincelito, que sea de 5 píxeles. Como le estoy diciendo que añada la selección, puedo ir desplazando y él va a ir cogiendo los píxeles que él ve que se parezcan. Entonces yo puedo ir haciendo una selección más o menos precisa. Digamos, si uno quiere más precisión, pues hace el pincel más pequeño. Si quiero menos precisión pero más velocidad, pues que en últimas casi siempre en Photoshop van a hacer conceptos así: mayor precisión, menor velocidad. O al revés, y yo puedo ir seleccionando grupos, bloquecitos de color, bloquecitos de color para pues ir como haciendo esa selección que queríamos ahí. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, ahí estoy bien. Listo. Entonces, eso sería por ahora, digamos, herramientas de selección. Nos falta ver una herramienta de selección que la vamos a ver cuando sean las máscaras, que es la herramienta más precisa, y es la herramienta pluma y la creación de máscaras. Pues que esa la veremos ahí. Pero por ahora uno puede, con estas que hemos visto, hacer selecciones más o menos precisas, pues para hacer composiciones ya con varias imágenes. Entonces ahora voy a apagar esta capa. Voy a crear una capa nueva, una capa de relleno sólido, en este caso blanca, y ya vamos a ver esta herramienta, que es la herramienta pincel. Entonces la herramienta pincel es muy chévere. Voy a hacer una capa nueva aquí, voy a bloquear esta para que me quede solo como de fondo, y hago una capa nueva, y estas las voy a mandar aquí como para no confundirnos. Entonces tengo una capa de fondo y una capa transparente, ¿sí? Y seleccioné la herramienta pincel. Entonces la herramienta pincel, que tenemos aquí los modificadores del pincel. Si ustedes tienen una de esas tabletas digitalizadoras, o si están trabajando con esas tabletas, pues pueden, digamos que ya uno va explorando como las posibilidades que da la digitalización, porque las tabletas tienen este par de, como que hay que activarle o desactivarle este par de iconos, este y este de acá, que nos permiten cambiar los modificadores de acuerdo a la presión de la pluma. Pero si no tienen, digamos, yo esas tabletas las recomiendo si uno se va a dedicar como a ilustrar o a animar, porque sí reduce como mucho como el cansancio de la mano y hace que uno como que trabaje un poquito más rápido y más preciso. Pero si no, pues igual no importa, vamos a trabajar con el mouse, que también es chévere ver qué se puede hacer con el mouse. Son diferentes formas de trabajar.
hay unas cosas que se ganan con el mouse y otras con la tableta, entonces vamos a ver eso. Entonces los pinceles, hay varios tipos de pincel. En este caso vamos a trabajar con un pincel básico. Fíjense que si yo le digo acá donde está la forma del pincel y abajo el tamaño, entonces la forma va a ser redonda. Yo voy a buscar acá el pincel más básico, un circular tamaño 20, y voy a hacer unos trazos acá. Yo estoy utilizando el mouse, puedo hacer unos trazos ahí como pues aleatorios. Yo puedo aquí cambiar el color, entonces cambio siempre el pincel va a funcionar con estos dos colores, entonces el color principal y el color de atrás, entonces, o color secundario. Entonces, si yo cambio el tono, en este caso yo tengo ciertos como modificadores ahí y vamos a entrar a verlos como de a poquitos. Entonces lo primero que vamos a ver va a ser el modo de fusión del pincel. Bueno, mentiras, primero el tamaño. Entonces el tamaño de nuevo va de 0, de un píxel, que se hace una rayita delgada, pues de tamaño de un píxel. Hasta 5000. En este caso el 5000 excede pues el tamaño de mi hoja de trabajo, entonces no se va a ver nada, sino una mancha ahí. Pero miremos por ejemplo este. Entonces eso es el tamaño. Fijémonos voy a hacer un pincel de 100 píxeles, negro, y voy a poner acá un punto con ese pincel. Entonces 100 píxeles va a ser esto. Pero fijémonos, si yo cambio acá este elemento, esta barrita que se conoce como dureza, si yo se la bajo acá, le digo 0, el pincel sigue teniendo el mismo tamaño. ¿Sí? Digamos el punto es de 100 píxeles, pero se ve distinto. ¿Por qué? Porque lo que hace la dureza es hacer el borde más duro o más suave. Entonces aquí lo que va a cambiar acá es el mismo tamaño, pero fíjense que uno está más como difuminado que el otro. Hagan de cuenta como trabajar con una pistola de pintura o con un aerosol, o trabajar con una brocha. Como que hay diferentes tipos de dureza en cómo queda el pigmento en el papel. Esa metáfora de la brocha y la vamos a volver a ver porque esto pues viene de ahí. Entonces la dureza puede estar, digamos, la dureza podemos definirla como esa relación que hay entre los bordes del trazo de nuestro pincel. Si yo quiero que algo sea muy preciso, pues le subo la dureza, pero si quiero algo un poquito menos, digamos, más difuso, pues le bajo la dureza. ¿Sí? Voy a hacer una capa nueva, apago esta, hago una nueva para mostrar una cosa. Voy a aquí dejar un pincel en 100. Y le voy a bajar la dureza en 100. Tengo el pincel negro y voy a hacer varios trazos. Entonces, pero en este caso voy a ir cambiando una cosa que es la opacidad. Entonces, la opacidad yo la puedo cambiar pues acá. Dice que la opacidad la tengo en 100 y hago un trazo. Le voy a decir aquí a 90 y voy a hacer otro. Sin que quede un poquito más gris. La voy a bajar acá 80. Va quedando más transparente. Y así. Con 60 la opacidad en 3% va a ser muy sutil el trazo. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que así tengamos, por ejemplo, yo no sé, algo rojo, este rojo pues va a ser, hagan de cuenta, como trabajar con acuarelas o con acrílicos que son transparentes, y entonces se va creando, pues como podemos ir creando
veladuras. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, si le cambio la dureza, puedo ir creando ciertos, digamos, tonos más sutiles a partir de ese mismo color. Entonces, 10%. Pero si le mando otra capa encima, y otra más, pues ya puedo ir creando ciertos volúmenes a partir de, pues, del mismo tono. Igual va a funcionar con el blanco, va a hacer brillos, cambio el tamaño. No necesité crear toda una paleta de rosados, sino como a partir del mismo tono, bajándole la opacidad, pues puedo hacer ese cambio. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo puedo decirle opacidad, está el rojo, y opacidad en 100, voy a hacerle un tamaño más grande. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo y es con los números del teclado. Voy a presionar aquí 9 y miren cómo cambia acá la opacidad. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y opacidad 0, pues perdón, 0 nos va a devolver al 100, entonces 0, 1 tendría que dar para que nos dé un 1%. Entonces, esto nos va a permitir, nos va a ahorrar mucho trabajo, porque nos va, pues, al estar, digamos, nos va a ahorrar muchos clics al uno hacer así las gradaciones. Entonces voy aquí a hacer un ejercicio que va a ser, por ejemplo, volver al 00, que es 100, y voy a cambiar acá a un azul. Fíjense que como está en opacidad 100, cuando yo pongo un color nuevo, él se sobrepone a él. Pero si la opacidad es menor que 100, démosle un 60%, los colores se mezclan. Y pues vamos a estar creando colores nuevos. ¿Sí? Este tono de acá pues va a ser nuevo porque van a estar mezclándose tonos ahí que no estaban antes. Entonces, así es como uno crea, digamos, diferentes paletas de color y se asegura que sean armónicas. Entonces, yo digo, ya tengo acá, puedo usar esta herramienta que es el cuentagotas, que creo que sale con la K, pero no estoy seguro. Con la I. Y con la tecla I selecciono este nuevo color. Fíjense que aquí tengo este azul, con la tecla I me cambia a este morado o a este rosado, etcétera. ¿Sí? Yo puedo ir seleccionando los colores de la misma imagen a partir de pues de esas mezclas que hicimos con esos pinceles. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. No sabía lo de los números. Chévere. Sí, eso ayuda y eso ayuda un ahorra montón. mucho trabajo, muchos clics. Sí, severo. Entonces, la opacidad. Después seguimos con este bichito. Este bichito va a ser el que les contaba que nos va a cambiar la presión, este botón, este icono, de acuerdo a si tenemos o si estamos usando una tableta digitalizadora o no. Entonces yo, pues, en este caso se lo dejamos desactivado. Si yo se lo quisiera activar, entonces voy a activarlo y a usar mi tableta. Y le voy a decir acá 100%. Si yo lo hago suave, él me mantiene esto. Si yo hago más presión, él sube la opacidad. Si él, a medida que yo aumente o reduzca la presión sobre la tableta, pues él va a subir. Pues aquí cambia el tamaño por la configuración del pincel, ya la vamos a ver, y cambia la opacidad. Pero pues como cuando uno trabaja con el mouse, pues no va a tener esto porque la presión siempre va a ser la misma. Entonces nos sirve para unas cosas y para otras no tanto.
ese botoncito. El flujo. Pensemos en el flujo como si fuera un aerosol o un marcador. Entonces yo puedo tener, volvámoslo, voy a hacer uno nuevo para que no muchas manchitas ahí. Uno nuevo, un marcador negro, démosle 100 y dureza 100. ¿Sí? Tengo, opa. Y el flujo se lo voy a dejar en 100, la opacidad, todo está en 100. Opa. Voy a borrar esta. Entonces el tamaño del pincel va a ser 100. Sí, normal. Si yo le cambio el flujo y le digo flujo 1%, él va a salir, está saliendo todo al 100, pero hagan de cuenta que el flujo es como si esto fuera un marcador, o como un lápiz de esos, un corrector, o un aerógrafo. A mayor flujo, pues va a salir más pintura, más tinta de esa pistola. Y a menor flujo, pues menos. Va a ¿Cuál es la salir. diferencia con opacidad? Perdón. ¿Cuál es la diferencia con opacidad, digamos? La opacidad. Entonces, mírelo. Entonces, el flujo dejémoslo en 100 y hacemos el trazo. ¿Sí? Queda como el trazo, el rayón normal. Si yo le bajo la opacidad, él queda más opaco. Como que yo puedo hacer como estas tipo de veladuras. En el flujo, no, en el flujo, digamos, voy a dejarlo en 100 y el flujo bajárselo, no es que salga más opaco, sino que sale menos pintura. Es como si yo acá como en el flujo, usara la pintura más, como la acuarela más aguada para el flujo. ¿Sí? Como si estuviera la brocha un poquito seca. Pero en la acuarela es como si fuera simplemente más transparente. Como con más agua. ¿Con más qué? Con más agua. No, con más agua sería la opacidad. Ah, ok. Aquí sale menos. Aquí está la brocha, digamos, seca. Es como si aquí usara más poquita acuarela. Como si no Ok. tuviera tanto pigmento. Si ven las diferencias, aquí esto lo hice con opacidad y esto con flujo. Me tocó hacer más pinceladas, como más trazos para poder medio lograr un negro. Entonces el flujo es como la cantidad de pintura que va a salir. Pensémoslo como un marcador. Si yo tengo aquí el flujo en 100 y la opacidad en 17, va a salir opaco pero como seco. Y si le bajo a los dos, pues va a ser obviamente va a ser mucho más translúcido. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, trabajar acuarela digital, la acuarela digital se hace a partir de bajarle mucho al flujo o pues de modificar mucho los flujos. Porque claro, un flujo, pues, pensémoslo en un color. Un flujo necesita muchas más capas para ir creando esa textura. Entonces, a medida que uno cambia flujo y en este pincel es chistoso porque si ven la bolita esa, como que se va notando ahí. También ahorita habría que cambiarle otra cosa. Como se nota la bola con la que está dibujado ese pincel. Entonces la relación que hay entre flujo y opacidad nos va a dar como muchas relaciones ahí. Como muchas posibilidades que hay en esas relaciones. Como de personalizar muy bien nuestros pinceles. Y vamos a ver otra cosa que se le va a sumar a eso, que va a ser esto, el suavizado. Entonces dejemos el flujo en 100, todo en 100 y dejémoslo negro. Entonces si yo le digo suavizado al 100 y intento hacer un trazo de aquí hasta el otro lado, fíjense que va más rápido el cursor que el trazo. ¿Ven? Como que el trazo se demora un poquito en ir. Si yo le bajo el suavizado, es más directo. ¿Qué nos permite eso? Uno, pues digamos, ¿para qué quisiera tener eso? Para tener precisión. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, pensemos en que vamos a pintar algo sobre este eh, coso. Entonces, pues si yo voy a colorear algo ahí, como a calcarlo,
yo necesitaría pues bastante precisión. Entonces yo le bajo acá para poder calcarlo como más precisamente. Si le subo al suavizado, puedo ir un poquito más despacio. Eso pues depende también lo que uno, el nivel de detalle y lo que uno quiera hacer, ¿no? A veces el suavizado así, algo tan suavizado como que uno se estresa más. Pero a veces, o por ejemplo sí, para algo muy preciso, pues sí es importante como que darle ese suavizado. O digamos, al menos a mí me funciona mucho en algunos casos. En otros que si quiero trazos más rápidos, pues sí se lo bajo todo. Y lo que nos hace es como ralentizar un poquito el, esa relación que hay entre el cursor y el trazo. Sin embargo, fíjense que él nos tiene esta como, si ven esa rayita fucsia que va saliendo ahí a medida que yo hago los trazos, Sí, él nos sí. está mostrando por dónde va el trazo. Y ahora aquí le quité el suavizado como para hacerlo rápido. Ahí ya tenemos como una muestra de cómo podría funcionar ese tipo de herramientas. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está bien. ¿El suavizado es como mejor hacerlo cuando uno está trabajando con el mouse o es igual con la tableta? Es que yo nunca Eh, utilizo con tableta. Pues depende también qué tan ágil sea uno, pero por ejemplo, a veces sí es mejor si uno está pintando con mouse, bajarle al suavizado, porque como que como el mouse es menos preciso, Ajá. eh, perdón, subirle al suavizado. Como el mouse es menos preciso, pues está bien que vaya un poquito más, como un poquito más lento. Aquí lo estoy exagerando, pero sí, si uno va a trabajar con mouse, yo prefiero cuando trabajo solo mouse y es algo muy preciso, pues le subo al suavizado. Nos permite ir un poquito Perfecto. más lento y ser más precisos en nuestros trazos. Listo. Entonces voy a hacer otra capa ahí, voy a apagar esta y voy a subir esta para trabajar acá. Entonces, ya vimos como esas cosas que se le pueden modificar a los pinceles, pero vamos a ver cómo modificar pues el pincel. Dice que si yo me paro acá donde dice el, la, el, ¿cómo se dice? La forma del pincel y su tamaño, yo tengo aquí abajito unas carpetas. ¿A ustedes les salen esas carpetas? Sí, no. O unas parecidas o unos les deben salir como de pronto así como los pincelitos, depende de la versión que tengan, como algo así. Como Sí, así están sí. hechos los pinceles. Entonces tenemos pinceles de todo tipo. Ah, pinceles redondos, pinceles suaves, ¿sí? Que son casi lo mismo que pues que hemos ido haciendo, solo que pues hay como unos preestablecidos. Este por ejemplo es un pincel suave que se le modifica el tamaño y la forma de acuerdo al trazo. ¿Sí? Entonces yo aquí por ejemplo estoy haciendo trazos con la tableta para demostrar cómo funciona ese pincel. Como que si yo aplico más fuerte, pues me sale el trazo negro. Y si más suave, pues como un lápiz de grafito, pues.
Entonces, dependiendo de eso, ellos tienen como unos valores ahí preestablecidos. Hay varias colecciones de pinceles y yo subí varios ahí por ejemplo, miremos este, agrandémoslo al Classroom. Opa, muy grande, le di mucho. Entonces fíjense este de 17, lo más grandecito. En últimas, un pincel que es, miren este pincel, es como una cosa ahí como de carboncillo o de crayola, ya no sé. En últimas, el pincel es una mancha que se va a repetir. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear nuestros propios pinceles. Entonces voy a hacer una capa nueva. Voy a buscar un pincel, uno sencillo, un pincel redondo. Sí, este puede ser, y tal vez más pequeño. Y voy a generar como unos pincelitos, ¿sí? Como unas manchas o unas formas para volverlos pincel. Entonces voy a hacer un pincel que sea tan suave, pincel que sea una carita ahí aburrida, un pincel que sea como una textura así, un pincel que sea puntos, un pincel que sean como X, uno que pues uno ya se vuelve más cuidadoso, digamos, si ustedes quieren que esto conecte acá, pues pues lo ponen una regla, una guía o algo para saber cómo dónde empieza y dónde termina, ¿no? ¿Qué más puede ser? Un pincel que sea muy sencillo, como algo así, a ver qué nos resulta. Entonces son diferentes, pues como cosas, o pueden ser, incluso pueden ser, es que puede ser lo que sea. Ahorita vamos a ver cómo se crea incluso con una foto. Entonces un pincel que diga hola. Y pues crear los pinceles es realmente bastante fácil. Entonces vamos a hacerlo. Simplemente me paro en la capa. Pilas ahí tienen que estar muy pues como pendientes de en qué capa están paradas. Uso una herramienta de selección. En este caso, como no son pinceles tan precisos, pues uso la herramienta lazo. Selecciono ahí el tamaño, pues digamos en lo que quiero volver pincel, y le digo edición, definir valor de pincel, o definir, si debe salir así en castellano, definir valor de pincel. Sí, ¿Sí? sí, definir valores de pincel. Y ahí le digo algo, como cara. Listo. Ok. Voy a deseleccionar y voy a abrir otra capa nueva. Apagar esta. Y miren que ya tengo. Queda como un sellito. En últimas, un punto, ustedes habrán visto, un punto, una línea, pues es una sucesión de puntos. Entonces, un pincel va a funcionar de la misma forma, ¿sí? Una línea de pincel va a ser como una sucesión de esas manchas que tenemos ahí. Yo puedo, aquí ya se vuelve como un pincel, o sea, este pincel se vuelve como cualquier cosa, porque yo puedo cambiar acá y después, sí, como ir jugando con esas mismas formas y esas muestras que vamos generando ahí. Es muy chévere crear pinceles porque pues uno puede hacer como básicamente lo que quiera a partir de esas figuras, y va a funcionar, pues ya queda como un elemento ahí propio del Photoshop. Cambio de color. Entonces voy a crear otro par de pinceles con las otras que teníamos ahí para que volvamos a ver. Entonces
En este caso herramienta lazo, voy a seleccionar edición, definir valor de pincel y esto textura. Vuelvo acá, hago una selección. Aquí, edición, definir valor de pincel. Puntos. Este está como chévere. Miramos. Sí, está bueno. Entonces uno puede ir generando ahí píxeles. Miremos por ejemplo con, voy a seleccionar ese de ola para ver una cosa de la orientación de los pinceles. Entonces selecciono edición, definir valor de pincel. Decimos ola. Entonces voy a abrir una capa nueva. Y para editar un pincel, fíjense que ahí me van quedando los que yo creé, como la cara, la textura, los puntos, el ola. Entonces para editarlos voy a venir, no aquí donde, pues acá uno les cambia el tamaño. Pero fíjense que siempre está mirando hacia allá, ¿no? O sea, siempre está igual. Que a veces uno lo quiere así, a veces no tanto. Entonces vamos a venir acá, a esta carpetica que tiene un pincel adentro. Y ahí sacamos este menú. Acá yo le puedo cambiar pues el tamaño de 1 a 5000, acuérdense. Voltearlo en X o en Y, vamos lo más grande. Cambiar su ángulo, el ángulo lo puedo cambiar tanto acá como con esta digamos flechita. Uno puede cambiar ahí la redondez, pues depende, miren, uno lo puede espichar un poquito. En este caso pues como es una, no funciona tanto, entonces prefiero dejárselo en 100. ¿Sí? Y algo muy importante que va a ser el espaciado. Entonces fíjense, acuérdense de lo que les acabo, pues eso que uno, de que una línea es una sucesión de puntos, pues aquí se ve súper claro. Miren, si yo le doy un espaciado de 1000%, pues él me va a dejar esto con un espacio más grande. Entre poner una mancha y la otra. Entonces esto nos va a servir mucho si queremos hacer texturas o cosas así. Acá esto lo pueden explorar, esto es muy chévere, uno puede hacer pinceles como, mejor dicho, es como infinito, pero nos demoraríamos mucho si nos ponemos a explorar un poco como todas las dinámicas de los pinceles. Vamos a ver por ahora esto, que es la dinámica de la forma. Entonces aquí uno puede cambiar el tamaño, por ejemplo, del pincel, decirle que varíe, depende de la presión, de la presión. Entonces miren, yo puedo tener el pincel, puede variar, él me va mostrando acá si va a ser la variación puede ser del 0% hasta el 100%. Entonces aquí vamos a tener trazos pequeños y mucho más grandes. Aquí este se lo voy a dejar en off. El ángulo también puede variar. ¿Cómo varía uno el ángulo? Entonces sí depende de diferentes cosas. Yo aquí le voy a decir más bien que varíe de acuerdo a la dirección. ¿Para qué? Para poder, como esto es un texto, pues que siempre procurar que siempre depende como yo lo
escriba, lo haga el trazo, pues él haga esas variaciones de ángulo. Y pues su redondez también, o sea, como eso de despicharlo ahí. Hasta ahí, ¿qué tal? Los pinceles. Bien, chévere. Ahí está viendo lo de la dinámica de forma y el espaciado es chévere. Hice un perrito. Sí, funciona súper. Esto, digamos, los pinceles acá uno se puede quedar un montón de tiempo y como que probar muchas cosas. Pero pues como que es casi infinito, porque se hagan de cuenta crear sellos o crear pinceles nuevos, como pinceles literal pinceles. Sí, eso está bien chévere. Entonces vamos a ver qué hago yo cuando puedo, digamos, yo tengo mis pinceles y no los quiero perder. Entonces yo lo que voy a hacer es, vengo acá y voy a seleccionar con Shift, tin, 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 y vengo a esta ruedita, a este piñón, como ese engranaje que hay ahí, y le voy a decir aquí, haz en la ruedita nuevo grupo de pinceles. Y ahí le pongo prueba, pinceles de prueba. Le digo ok. Entonces fíjense que él ya me hace una carpetica con esos pinceles que yo acabé de crear. Puedo cambiarle, por ejemplo, la carita, me gustaría como cambiarle el espaciado. Y la dinámica de la forma un poquito que varíe el ángulo. Sí, algo así era lo que quería más. Entonces, run. Entonces ya tengo esto, yo vuelvo a esta carpetica, vuelvo aquí perdón, al engranaje, y yo le puedo decir exportar esos pinceles. Entonces me paro en la carpeta y le digo trun, exportar pinceles seleccionados. Ahí me va a decir dónde los quiere poner. Yo en este caso los voy a poner acá en más allá clases y pongámosle pinceles 2. Y ahí él me crea, si yo voy a documentos o donde los creé, ¿dónde están? Aquí más allá, pinceles 2. Me queda este archivo. Los archivos .abr pues son pinceles, son Adobe Brushes. Entonces pues uno puede importar de nuevo pinceles. Yo le subí en el Classroom, si vieron, hay unas carpetas con unos pinceles. O sea, hay un post con pinceles. Entonces, si quieren, vayan descargando esos pinceles ahí y vamos a probar cómo se instalan. Va.
los pinceles se instalaron solos, o sea, lo descargué y se abrió de una. Ah, bueno, re bien. Sí, depende de la versión. A veces uno simplemente le da clic derecho. Por ejemplo, busquemos uno de esos que yo haya puesto. Brochas. Siluetas de gente. A ver. Prum, y si uno le da doble clic, él se instala solo. Pero no, pues no siempre pasa. Voy a venir acá a otro. Ok. Vengo a esta capa. Voy a hacer una nueva. Y lo busco acá. Y pues ya me debe salir siluetas de gente. Entonces estos pinceles o los pinceles en realidad como que uno tiene que tratar de usarlos con, pues, con mucho cuidado porque pues hay cosas que se van a ver muy falsas. Lo ideal para crear los pinceles es hacer un archivo de 5000 por 5000 y hacer la silueta y hacer así como pues esto que acabamos de hacer. Pero pensemos en, a ver, pueden ser un poquito chistosos. Pero entonces vamos a ver cómo usa uno estos pinceles o estos tipos de pinceles de, digamos, de fantasía, pues como de muñequitos, como en una foto como ya real. Entonces pues sí, uno los puede usar para componer gente, digamos si ustedes, estos de figuras sirven generalmente como para cosas arquitectónicas, como cuando uno edita planos, eh, sí, yo no sé, que le hacen como, bueno, póngale ahí como una persona, por ahí hay unos de pájaros, cosas así. Opa. Sí, que no necesito como que sea real 100%, sino como que una cosita ahí puesta como una sombrita. Volvamos a, entonces vamos a instalar otro. Entonces yo le digo acá clic, si no me instalan directamente, yo vengo acá al engranaje y le digo importar pinceles. Al importar pinceles, pues él ya vamos a buscar dónde está las brochas y vamos a poner, por ejemplo, plumas. Lo ponemos ahí. Y plumas. ¿Sí ven? Es como, él queda como pues como un sello ahí. Vamos a darle, vamos a importar otro. A mí me gusta, pues digamos, depende también como lo que uno esté haciendo o queriendo hacer. Pero busquemos, por ejemplo, pues nubes. Plumas, nubes. Entonces voy a poner aquí. Y vamos a abrir, voy a apagar acá, voy a prender esta capa y voy a prender esta de nuevo, hacer una nueva. Entonces miren cómo pongo una nube, pues ahí queda, obviamente no va a salir bien porque puse las nubes negras. Entonces ahí, ¿qué tendría que hacer? Cambiar a blanco y tal vez cambiar un poquito la opacidad y pongo el pincel. Ahí queda ese pájaro como entre esas nubes, están como falsas, pero bueno. Ahí la idea es que uno empiece como a buscar qué puede funcionarle en en esa composición. Hay muchas formas de crear nubes, esta es digamos solo una, por ejemplo nubes y yo puedo poner, hay unos como de, bueno, pongámosle plumas a ver. Se ve un poquito falso. Entonces hago una capa nueva y le digo, no, venga, poner esto ahí. Y a esa capa le voy a bajar la opacidad. Pongámosle, yo vi que teníamos uno de agua. Un rayo de luz, a ver.
Sí, entonces fíjense que ya la imagen que teníamos al comienzo cambió un poquito a partir de simplemente darle estos, pues como aplicarle pinceles y ponerle esos, eh, pues como cambiar la opacidad de los mismos. Entonces hasta ahí, ¿qué tal? Sí, chévere, chévere ahí descargué del humo, los pinceles de humo y están chéveres. Sí, son chéveres. Entonces uno ya lo que tiene que hacer es empezar como a jugar, pues digamos, modificando todo. Pues si uno le dice dar a esto algún color, sí, como que ya cambia. Sí, y cambiar la esta, como las opacidades, ya es como una cuestión de explorar y ver realmente qué es lo que uno está como buscando ahí pues en la composición. Hay que ser muy cuidadoso con el trabajo, digamos, de los pinceles, porque pues sobre todo cuando uno está empezando a trabajar en Photoshop, pues como que se emociona con los pinceles y a veces se nota mucho. Sí, entonces hay que darle, yo prefiero siempre como ir como más bien o por lo sutil, eh, o pues depende también. Por ejemplo, uno puede buscar, creo que hay unos de pintura, eh, importar pinceles, manchas de pintura. Si yo hago una capa nueva, apaguemos esta y le doy la opacidad, pues queda ahí como... Pero pues sí, obviamente si yo le doy esto un color como sangre, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, pum, pum. La misma, digamos, el pincel es un elemento muy fuerte, porque pues sí, es un sello. Entonces, pues es chévere como ver uno que puede trabajar con él, pues con los pinceles y con los colores. ¿Listo? Sí. Eh, no sé, yo siento que hoy se me pasó esta mucho más rápido. ¿Será que olvidé algo? No. No, no creo que, pues creo que es todo, digamos, lo que tenía preparado por hoy, digamos, para la clase de hoy, como pinceles y esas capas y esas formas de selección. No sé si tengan alguna duda hasta ahora. ¿Puedes mostrar otra vez cómo se agrupaban? Que era la carpeta, que no la encontré. Ah, sí, claro. Entonces yo, por ejemplo, tengo varios pinceles. Yo puedo incluso coger, por ejemplo, yo tengo pinceles de todos estos grupos, pero yo solo voy a usar este y cualquier otro. Ya como esos dos, tres. Los estoy seleccionando con comando o con control. Y la cara. Y vengo aquí al engranaje y le digo hacer nuevo grupo de pinceles. Nuevo grupo de brochas, nuevo grupo de pinceles. Y ahí me salen. Entonces, yo sé también, por ejemplo, si uno va a trabajar pinceles, conviene pues guardar los pinceles en el archivo. O sea, como guardar esos pinceles, exportar esos pinceles y mandárselos como a uno mismo, como al correo, o guardarlos todo en la misma carpeta del archivo, para pues después como no tengo el mismo pincel. Y acá, vea, bueno, aquí están los 4 pinceles que yo seleccioné.
ahí me queda una carpeta y aquí simplemente le digo exportar pinceles seleccionados. Los pinceles, pues fíjense que yo lo estoy trabajando desde aquí arriba, pero acá de pronto le sale este menú aquí al lado, que aquí es otra forma como de verlos. Si no está aquí arriba, pues está acá. Ya pues también es como de costumbre de donde uno lo saca y él les va mostrando los últimos que uno trabajó. Miremos otra cosita de estos pinceles en dinámica de la forma y por ejemplo puede ser acá en textura. Fíjense que uno les puede dar más o menos textura a los pinceles o cambiar el brillo, o sea, como que uno puede, pues si ustedes exploran este menú, uno le puede cambiar muchas cosas, la textura, o bueno, es que un pincel dual ya se vuelve un poquito más complejo porque lo que hace es combinarnos dos pinceles. Entonces, hagamos una capa nueva, apaguemos esta. Entonces si ven que está la carita y la pluma en uno solo. Entonces uno puede combinar, uno le dice combine este con el que tengo seleccionado de primeras. Entonces hagámoslo con la cara, con el hola. Entonces démosle hola y le decimos acá Trun pincel dual y acá seleccionamos la carita. Hola papá. Ahí ya, ¿sí ven? Ahí me va mostrando cómo quiero que quede esto. Y ahí me queda la cara debajo de ese fondo. Entonces uno puede empezar a hacer pinceles un poco más complejos, sobre todo para hacer texturas y todo eso es muy chévere, como esto de pincel dual, y lo mismo el pincel que transfiere color. Entonces uno le puede decir que cambie entre los dos colores. Voy a seleccionar aquí el color azul y acá de fondo el color anaranjado. Una nueva capa como para apaguemos esto y color rotación. Entonces depende, cuando yo rote él me debería cambiar, no cambió. No, perdón, rotación y cambio. Sí, ahora sí. Entonces fíjense que uno puede empezar, si yo busco tonos más parecidos hacia arriba traza un color, hacia abajo de otro color. Es mucho más similar es muy similar a cuando uno usa pues ¿cómo se dice? Cuando uno está dibujando en realidad, es que en realidad suena muy falso, con pincel. Entonces por un lado tengo un color y hacia abajo tengo otro y él me genera estas manchas. Entonces eso nos permite generar unos pinceles o unos trazos como más raros, tal vez más creíbles, unas transferencias también más chéveres. Entonces de un color a otro. Este es súper chévere como uno puede hacer como esas manchas, como explorando todo este menú. Pero pues de nuevo esto es una cosa ya de experimentación, como de experimentar mucho con los pinceles. Los bordes secos o húmedos los vamos a ver un poquito más adelante, porque pues sí tenemos que ver el pincel de historia o el pincel mezclador, pero pues eso se nos va como otra, digamos, eso es otra sección que se nos va a ir.
¿sí? Para hacer este tipo de mezclas con un pincel mezclador, que lo que hace es hacer estas difuminaciones entre los tonos. ¿Listo? Nada, pues entonces por hoy sería esa la clase. La invitación es como que experimenten con los pinceles, busquen pinceles, hay muchos, digamos, cualquier cosa. O sea, yo siempre busco como las cosas, no sé, necesito pinceles de crayón, Photoshop, brush. Uy, ¿qué es esto? Y hay un montón, digamos que hay un montón de gente que se dedica a, a subir pinceles y muestras de pinceles y a explorar con los materiales. Nos faltó así una cosita que ya la vamos a hacer, y es como crear un pincel pues a partir de una imagen, que es básicamente lo mismo. Pero pues sí, es chévere verlo. Entonces voy a apagar esta capa, esta, y vamos a trabajar con este pájaro. Entonces hay gente que se dedica a eso, pues lo que ustedes necesiten es buscarlo. Hay unos que son pagos, hay otros que son como gratis, depende pues también lo que uno esté buscando, pero pues la invitación es a que hagan pinceles y a que busquen y exploren los pinceles que más necesiten. Uno, fíjense que no solo funciona con trazos sencillos, sino también eh, pues con elementos que uno tenga acá. Entonces voy a seleccionar esto, me paro en esta capa, voy a seleccionar acá una parte de esto, de esta imagen, y le digo igual, imagen, editar, definir valor del pincel, y acá dice que él me quedó yo. Los pinceles pues tienen una cosa, y es que solo funcionan a blanco y negro, pues o sea como solo en dos tonos. Entonces el pincel me va a quedar, si yo hagamos una capa nueva aquí para ver, entonces me queda como si fuera la foto a blanco y negro. Entonces para que me funcione para yo hacer un pincel de una imagen, pues tendría que seleccionarla bien, recortar bien, y pues ahí sí volverla a pincel. Si no, pues me queda, fíjense que como esto, el fondo no era blanco, pues me queda este tono gris acá, como acá. Pero pues funciona con cualquier cosa, básicamente solo como con cualquier imagen, cualquier grupo de imágenes, él la va a transformar en blanco y negro y va a generar un sello que se vuelve pincel. Listo, pues nada, por hoy sería esto la clase. No sé si tengan alguna pregunta o alguna cosa. No. Para que ese pincel con la imagen salga con color, eso es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Eso es como juego con acciones, ¿verdad? Pues se puede con acciones o con un tampón de clonar, Ok, para copiar todas las características de la imagen. Eso lo vamos a ver dentro de dos clases, como usar los tampones de clonar, que es como coger la imagen de un lado y copiarla en el otro. perfecto. O con una acción que sería duplicarla y que se repita en diferentes capas. Vale, perfecto. Gracias. Listo. Bueno, listo. Entonces nada, nos vemos el otro próximo sábado. Vale. Eh, bueno, jueves, Sergio. Y Pues, quería preguntar, ¿el sábado solo tienes con un alumno? no, 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 son seis. No sé qué pasaría, pues digamos, me escribieron tres personas que no podían, y los otros ni idea. No, entonces sí el jueves. Sí, o pues si quiere el sábado, como quiera, está bien.
No, pues es que a mí siempre me hace más cómodo con menos personas, pero pues igual es como una comodidad medio tonta y boba. No, Entonces, pero no, sí, sí es mucho más cómodo, sí es mucho mejor porque, digamos, el jueves hay 10 personas y como que la llamada yo creo que se pone más lenta. vale. Entonces, si hay menos alumnos el sábado, prefiero el sábado. Listo, listo, Sergio. Entonces mejor el Vale, sábado. Bueno, muchas gracias. listo. Entonces nos Eso, vemos cualquier cosa. Yo esto ahorita lo subo al Drive, al Classroom. Listo. ¿Listo? listo. Vale. Entonces Gracias. Gracias, nos Rafa. vemos. Chévere, gracias. Chao.